Bueno, hola a todos y todas, espero que estén muy bien. Hoy vamos a hablar de uno de los últimos temas ya de la asignatura, que es anemia, tema que seguramente también o ya vieron en otras materias o lo van a seguir viendo y profundizando. Nosotros lo vemos en Nutrición 3 porque justamente es muy prevalente en niños y niñas, así que tiene bastante relación. No está en el libro, vamos a subirles un archivo que se llama Prevención de la anemia en niños y embarazadas en la Argentina, que es la bibliografía obligatoria. Además, yo sumé por ahí algún dato a modo de actualización, pero esa es la bibliografía, ¿sí? Vamos a arrancar por definir qué es anemia. Es la disminución en la concentración de hemoglobina, dado por una disminución en realidad en la concentración de glóbulos rojos, por debajo del requerimiento para algún grupo poblacional. Estos requerimientos varían bastante entre los distintos grupos, lo cual hace que haya población más vulnerable que otras a padecer anemia. Y de eso vamos a hablar un poco hoy. Hay distintos tipos de anemia que a su vez tienen orígenes muy distintos. Recuerden que si es una disminución en la concentración de glóbulos rojos, esa disminución puede estar dada porque hay o muchas pérdidas, como por ejemplo en el caso de los sangrados constantes, o por también un aumento en la destrucción de estos glóbulos rojos. Son las anemias de tipo hemolíticas, tienen muchas causas este tipo de anemias, puede ser por patologías, enfermedades autoinmunes, consumo de fármacos. Y también esa disminución en los glóbulos rojos puede ser porque se producen menos, ¿sí? Que es el tercer ítem, que es más que nada lo que vamos a ver hoy, ¿sí? Este tipo de anemias. Recuerdan de que los glóbulos rojos se producen en la médula ósea, en un proceso que se llama eritropoyesis, en el cual interviene la eritropoyetina, y se necesita hierro, ácido fólico y vitamina B12. La falta de alguno de estos principios nutritivos va a hacer de que se produzcan menos glóbulos rojos. Y esto nos da estos tipos de anemia, ¿sí? La anemia ferropénica es por un déficit de hierro, la anemia megaloblástica por déficit de ácido fólico, e incluye la anemia perniciosa, que es un déficit de vitamina B12. La anemia ferropénica y megaloblástica son muy distintas entre sí por sus características. La anemia ferropénica se dice que es microcítica hipocrómica, esto significa que los glóbulos rojos son pequeños, ¿sí? Por eso es microcítica, hipocrómica porque no tienen tinción. A diferencia de la megaloblástica, que es todo lo contrario, es macrocítica, glóbulos rojos grandes y con tinción, o sea que es hipercrómica. También hay un cuadro que se llama déficit de hierro sin anemia, que ocurre cuando los depósitos de hierro son bajos, pero la concentración de hemoglobina es normal. Entonces se lo llama de esta manera, que también es bastante frecuente. De ahora en más, en esta clase, cuando hablemos de anemia, vamos a hacer referencia a la anemia ferropénica, que es por deficiencia de hierro, ya que es la causa más común de anemia en niños y en mujeres, sobre todo, que es población vulnerable. La anemia es un problema de salud pública global en todo el mundo, en países tanto industrializados como en países en desarrollo. Según la Organización Mundial de la Salud, el 30% de la población tiene anemia. Esto es un montón. Y el 50% de ese porcentaje es de tipo ferropénica. El otro 50%, los otros tipos de anemia que vimos recién. Yo les puse acá un mapa para que se den una idea cómo se distribuye esta prevalencia de anemia en el mundo. El color más oscuro es una prevalencia elevada, es un montón. Bueno, ahora, ¿por qué hay deficiencia de hierro? Hay dos grandes causas que están vinculadas a los requerimientos y a la alimentación. A los requerimientos porque puede haber un aumento, ya sea por pérdidas constantes. Este grupo también se incluyen, por ejemplo, mujeres con menstruaciones abundantes. Por eso las mujeres en edad fértil también son un grupo de riesgo, ahora lo vamos a ver. También, o esas pérdidas también pueden ser por algo patológico o por crecimiento, lo que ocurre en niños y niñas. También hay aumento de requerimientos en embarazo.
Y cuando nos referimos a alimentación nos vamos a estar refiriendo a la biodisponibilidad, ¿sí? La biodisponibilidad, las dietas se lo llama de baja biodisponibilidad. Bien, entonces, a modo de repaso, ¿qué es la biodisponibilidad? Es la eficiencia con la cual este hierro de la dieta es usado para los procesos biológicos, ¿sí? Esta biodisponibilidad del hierro va a variar un montón por diversas causas, ¿sí? Depende del tipo de hierro que se consume, si es hemínico o no hemínico, cómo se combinan los alimentos entre sí, si hay factores facilitadores de la absorción e inhibidores, y también depende del estado fisiológico de la persona. Es decir, si hay un déficit de hierro en una persona, la absorción del mismo se va a ver aumentada, ¿sí? El cuerpo como en ese sentido es súper sabio y depende de este estado fisiológico. Ahora, vamos a meternos un poco en lo que es el hierro en la alimentación, pero a modo de repaso, porque esto es un tema que ustedes ya vieron en Nutrición 2, pero es muy relevante para hablar de anemia. El hierro hemínico u orgánico es el tipo de hierro que se encuentra principalmente en las carnes, ¿sí? En la mioglobina de los músculos de los animales, o en la hemoglobina, por ende en la sangre de los animales. Por lo tanto, los alimentos fuentes son las carnes, las vísceras, los fiambres. Entre paréntesis, en las carnes, el 60% del hierro total es de tipo no hemínico. El resto, el 40%, es hemínico. Se absorbe mucho más, en un 20%, no resulta alterado por la presencia de factores inhibidores o facilitadores de la absorción. Esa es la característica. Ahora tenemos el tipo no hemínico o inorgánico, que las principales fuentes son de origen vegetal, vegetales, legumbres, hay derivados de animales como lácteos, huevo. Los suplementos son de tipo no hemínico también. Es la forma que más predomina en la alimentación habitual, ya sea por elección propia de no consumir animales o por una cuestión de accesibilidad, ¿sí? A las carnes. Y la biodisponibilidad, esto que hablábamos recién, que significaba la biodisponibilidad, varía mucho en el hierro no hemínico, desde un 1 a un 23%. Ese 23% lo actualicé un poco, va a depender también de la bibliografía que usen, pero me parece importante que sepan esto para que vean cómo varía, ¿sí? Y varía en función de facilitadores o inhibidores. Entonces vamos a hacer todo lo posible porque el valor llegue a lo más cercano a ese 23% que es el valor máximo. Los factores facilitadores de la absorción del hierro no hemínico son los ácidos orgánicos, como el ácido ascórbico. Es tan importante el ácido ascórbico que es capaz de neutralizar el factor inhibidor de los fitatos, por ejemplo. La vitamina A o los betacarotenos y el factor carne, quizás es lo más complicado, porque si no se consume carne, ya sea el motivo que sea, por ahí es lo más complejo de incluir. Pero se pueden manejar también al resto de los facilitadores. Y los factores inhibidores, tenemos los fitatos, entonces acá tenemos que hacer mucho énfasis en lo que es remojo, germinación, fermentación, sobre todo de las legumbres, para reducir el contenido de estos antinutrientes. Minerales como el calcio y el zinc, saben que el calcio, por ejemplo, compite con la absorción del hierro. Polifenoles y taninos, café, té, vino, mate. Me parece súper importante el tema de las infusiones porque en nuestra población se consume un montón, sobre todo mate, entonces hay que hacer mucho énfasis en esto de alejarlo de las comidas porque influye bastante. Fosfatos, yema de huevo, leche, soja. Bien, y acá yo les puse un dato, ¿sí? Que es más que nada para que pensemos lo importante que es el manejo de estos factores, facilitadores sobre todo. Presencia de 25 a 75 miligramos de vitamina C, la absorción de hierro no hemínico de una sola comida se duplica o triplica, es un montón, ¿sí? Bien, y volviendo un poco a la anemia, vamos a hablar de manifestaciones clínicas. Es importante que entendamos que estas manifestaciones clínicas o síntomas que vamos a ver se manifiestan justamente o se presentan
cuando la anemia tiene un estadio ya tardío, ¿sí? En muchos casos cuando la anemia es severa. Entonces, no podemos esperar a que aparezcan sí o sí estos síntomas. Sería importante realizar laboratorios para ver si alguien está anémico o no, lo cual es un poco difícil en niños porque no se suele hacer laboratorios de rutina, salvo que haya alguna patología, pero esto es algo que podemos tener nosotros, seguimiento de saber si este niño, por ejemplo, nació pretérmino, bajo peso, cómo es su alimentación, como para hacer énfasis en que se realicen estos laboratorios y no llegar a un estadio tan tardío, que sobre todo en niños puede ser muy severo, muy grave. Los síntomas van a estar dados más que nada, obviamente, por la disminución de la hemoglobina. Entonces, si hay disminución de hemoglobina, el oxígeno a los tejidos llega de forma más limitada, llega menos oxígeno. Entonces, por esta hipoxia se puede dar astenia, que es un cansancio excesivo, anorexia, irritabilidad, incluso métodos compensatorios para obtener oxígeno, como son las palpitaciones, y también por una disminución de hemoglobina y palidez, ya sea de la piel o las mucosas, ¿sí? Bien, estos son los síntomas por ahí más típicos o característicos. Hay grupos más vulnerables que otros, como les decía antes, grupos más vulnerables son los niños menores de 2 años. Cuando hablamos de niños menores de 2 años, vamos a hacer referencia a entre 6 meses y 24 meses. Ahora vamos a ver por qué. Después embarazadas, aumento en los requerimientos, mujeres en edad fértil, como les decía antes, más que nada por las pérdidas, adolescentes también por aumento en requerimientos, niños mayores de 2 años y luego tenemos a la población en general. Vamos a hablar un poco de los factores de riesgo de cada grupo poblacional. En el caso de los niños menores de 2 años, acá vamos a aclarar. Los menores de 6 meses no son un grupo de riesgo porque por los depósitos de hierro están cubiertos sus requerimientos, ¿sí? En términos generales. Estos depósitos se vinculan mucho con algo que tenemos acá, que es la ligadura del cordón umbilical. Tenemos que tratar de que esa ligadura sea tardía, esto es el corte, ¿no?, del cordón, para que el pasaje de la placenta al niño, de fluidos, sea correcta, y esto hace mucho la diferencia en cuanto a los depósitos de hierro. Precoz se le denomina cuando la ligadura es antes del minuto, y la ligadura tardía es entre el minuto y los 3 minutos. También esto de los menores de 6 meses, además de esto de los depósitos, es porque suponemos que hay una lactancia materna exclusiva. Y recuerden que en la leche humana, que no lo dije antes, pero la leche humana es el único ejemplo de hierro no hemínico donde la biodisponibilidad es mucho mayor. Entonces, a diferencia de la leche de vaca, por ejemplo, aunque el contenido es similar más o menos, en la leche humana se absorbe mucho más, ¿sí? Entonces, tenemos que promover la lactancia materna exclusiva porque puede ser un factor de riesgo, o la introducción precoz de la leche de vaca también es otro factor de riesgo por lo mismo. A los 6 meses sí ya empieza un periodo crítico porque empieza la alimentación complementaria, ¿sí? Además de aumentarse los requerimientos del niño o niña. Y con la alimentación complementaria es ya más complejo porque tenemos que hacer un gran seguimiento a ver si se consumen factores facilitadores de la absorción, que se incluyan las papillas, que no sean de baja calidad nutricional. Esto de la introducción tardía de la carne, que un poco viene de una recomendación muy vieja. Antes se decía de que, bueno, había que esperar varios meses después de que el niño empezaba a comer para introducir carne. Ahora sabemos que no es así, que a partir de los 6 meses lo podemos hacer, teniendo en cuenta una buena selección. Pero como les decía antes, no solo es porque no se consuma carne, porque hay grupos que pueden elegir no hacerlo, o hay grupos que no pueden acceder, pero tenemos que hacer una buena supervisión para que este hierro, en ese caso no hemínico, se absorba mucho más. En embarazo, ¿qué pasa? Factores de riesgo son las mujeres que tuvieron más de un embarazo, multíparas, sobre todo si estos embarazos están muy cerca, mujeres con antecedentes de menstruaciones abundantes,
Bueno, las dietas, un poco todo lo que hablábamos recién. Embarazo adolescente porque aumentan más aún los requerimientos. Y hay un tipo de parásitos, parasitosis aninizantes, que es muy común en embarazadas y en niños también. Acá lo que tenemos que hacer énfasis es en la higiene, ya sea higiene personal como higiene de los alimentos, para evitar este tipo de parasitosis. En el embarazo siempre se requiere suplementación farmacológica y en niños entre 6 y 12 meses también se suplementa, ¿sí? Esto es importante que lo sepamos porque aumentan tanto los requerimientos que es imposible de cubrir solo con la dieta. Y en embarazo también algo que pasa es que no es lo mismo en los 3 trimestres. En el primer trimestre incluso hay un balance positivo porque cesan las menstruaciones y todavía no hay un aumento tan marcado de los requerimientos. Pero ya a partir del segundo trimestre aumenta mucho más los requerimientos y en el tercer trimestre hay una mayor captación de hierro por parte del feto, ¿sí? Las consecuencias de la deficiencia de hierro, sobre todo en niños menores de 2 años, estas consecuencias pueden ser muy severas porque pueden ser irreversibles, ¿sí? Estas consecuencias tienen que ver con la alteración del desarrollo psicomotor, particularmente el lenguaje. Es muy importante de que en menores de 2 años esta alteración del desarrollo, sobre todo el desarrollo neurológico, puede ser irreversible, porque tengan en cuenta de que el hierro es un cofactor enzimático, interviene en 2 niveles, en la mielinización del sistema nervioso central, por ejemplo, y también en la regulación de neurotransmisores, ¿sí? Entonces es muy importante en el desarrollo neurológico. También en el crecimiento físico, recuerden, bueno, un poco de la mano de la hipoxia que les decía antes, al llegar menos oxígeno a las fibras motoras, también esto tiene que ver con la disminución de la capacidad motora y de menor capacidad para hacer actividad física. El retardo del crecimiento físico, les decía antes, trae también una disminución en la longitud corporal. Y alteración en la inmunidad, esto me parece re importante porque se genera un círculo, ¿sí? La anemia altera la inmunidad celular, esto da una mayor cantidad de infecciones, las infecciones a su vez generan procesos, por ejemplo, febriles, donde hay una disminución en la ingesta, y una disminución en la ingesta puede aumentar la prevalencia de anemia y así volvemos a perpetuar este círculo. En niños mayores de 2 años también hay consecuencias graves, pero hay mayor probabilidad de revertirlo, ¿sí? De revertir estas consecuencias. En el embarazo, dentro de las consecuencias tenemos un aumento de la mortalidad materna posparto, sobre todo en las niñas severas. Hay mayor riesgo también de niños nacidos a pretérmino, lo cual también se vincula con un aumento de la mortalidad infantil. Se prolonga el periodo expulsivo del parto, ¿sí? Eso tiene que ver con que hay menos fuerza muscular, retardo del crecimiento fetal, cansancio, apatía, que sobre todo en un periodo posparto, que ya de por sí es muy complejo, son síntomas bastante complicados o consecuencias bastante complicadas. Bueno, ¿qué podemos hacer para prevenir esta anemia? Primero me parece importante recalcar que como es un problema de salud pública a nivel mundial, se requieren de políticas públicas más allá de lo que podamos hacer nosotros y nosotras a nivel individual, ¿sí? Me parece importante dejarlo claro. Después las estrategias van a estar más vinculadas a esto que hablábamos ya desde un principio, el tipo de dietas que no sean de baja biodisponibilidad, si se consume mayormente hierro no hemínico, aumentar los factores facilitadores, hacer mucha promoción de lo que son los factores inhibidores, mucha educación, ¿sí? Promover la lactancia materna exclusiva cuando sea posible, la alimentación complementaria, hacer un buen seguimiento de la alimentación complementaria, ganar ese espacio que es tan importante, ¿sí?
para poder seguir a estos niños y niñas, porque a veces ya lo habíamos hablado, pero se dificulta un poco por ahí las derivaciones. Y bueno, y nosotros somos los que más sabemos cómo podemos evitar este tipo de anemias en la alimentación complementaria. La ligadura tardía del cordón umbilical, por lo que hablábamos antes, y en algunos casos como el embarazo o los niños se requiere suplementación farmacológica. Para concluir, algo que me parece importante aclarar, por ahí el documento a veces habla de enriquecimiento y fortificación como si fueran sinónimos y no lo son. Recuerden esto de Nutrición 1, el enriquecimiento tiene un marco legal, se hace en algunos alimentos muy puntuales de consumo habitual en la población para corregir alguna carencia nutricional. Tenemos 3 alimentos enriquecidos, que son la harina, la sal y las leches del plan materno-infantil. Bueno, en este caso voy a hablar un poco de la leche del plan materno-infantil porque tiene mucha relación con niños y niñas. Está enriquecida en hierro, en vitamina C y en zinc. Por eso por ahí el documento les da como algunas instrucciones de cómo usar estas leches, más que nada para evitar el sobrecalentamiento de la vitamina C, etc. Pero el enriquecimiento es una cosa y la fortificación es otra. La fortificación se hace en productos industrializados, en procesados, para mejorar la calidad nutricional de los mismos. Me parece importante la diferencia porque como estrategia no podemos plantear solo aumentar el consumo de alimentos fortificados, porque eso también trae el mensaje de aumentar el consumo de alimentos procesados, ¿sí? Está bien la fortificación, porque sí aumenta la cantidad de hierro de algunos alimentos, pero también trae consigo esto de aumentar el consumo de alimentos procesados o ultraprocesados, ¿sí? Que es distinto al enriquecimiento. Bueno, acá tienen la bibliografía, que es lo que vamos a subir en el campus, del cual armamos esta clase. Cualquier duda que tengan, obviamente, como siempre, nos vemos en los foros, van a tener algunas preguntas en el cuestionario semanal sobre este tema. Así que, bueno, cualquier cosa los leemos y nos mantenemos comunicados. Espero que estén bien y les mando un beso grande a todos y todas.